Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar número 6 del año 2023 que estamos haciendo en NetGo. Estamos muy contentos porque tenemos hoy día una gran convocatoria por este tema que es bien relevante, la verdad, eh, de cómo se contabilizan, ¿no es cierto?, los derivados. Una cosa es cubrirse, la otra es contabilizarse. Y antes de entrar en materia y presentarle a David, que va a ser el expositor de hoy, quería contarles que nosotros de la pandemia hemos hecho 23 webinars en los últimos 3 años y 6 webinars este año. Y en el último año y medio han asistido 1.200 personas a los temas que hemos tocado. Así que estamos muy contentos, ha sido un tremendo éxito. Han salido y surgido muchas conversaciones con gente muy interesante, conversaciones posteriores también a los webinars, a eso me refiero. Y hemos tocado temas, por ejemplo, como la transición de la LIBOR a la nueva tasa SOFR, hedge accounting, gestión de riesgo en la empresa, financiamiento, inflación y tasa de interés, CBA, IRS y cross currency swaps. Así que estamos contentos. Hoy día contamos con la presencia de David Ortiz, él es director del área consulting de NetGo. Ustedes están viendo la presentación de él, es matemático con un magíster en finanzas de la Universidad de Alcalá de Henares en España. Y hoy día les va a hablar de cómo contabilizar los derivados, porque nos hemos dado cuenta en nuestra experiencia que hay muchas empresas que cierran derivados, un número creciente de empresas que cierran derivados, y bueno, después surgen algunos impedimentos, inconvenientes y dudas al momento de contabilizarlo. Así que David nos trae hoy día algunos ejemplos prácticos que hemos sacado, ¿no es cierto?, de la misma experiencia con clientes, de cómo se contabilizan forward, swap y opciones. Así que, sin más, los dejo con David. Adelante, David. No se escucha. Hola Claudio, muchas gracias por la presentación y sobre todo qué agradable escuchar los números que tenemos ya de cantidad de webinars, los de este año y también el récord de crecimiento que hemos tenido en los asistentes. Buenas tardes a todos, un gusto volver a saludarlos a los que ya nos han acompañado en más de un webinar y mucho gusto a los que todavía no nos conocían y se animaron a asistir. Bueno, como decía Claudio, mi cargo es el director de consulting en NetGo. Ya este es el tercer webinar que dicto para la empresa. Antes que nada, pues como para centrar las expectativas, nuestra expertise es el derivado como instrumento de cobertura. Por ende, aunque no soy contador, nos gusta mucho involucrarnos en la parte contable, sobre todo porque no queremos que eso sea un impedimento para que los clientes tomen los derivados como un instrumento de cobertura, por el tema de que es difícil de contabilizar, puede generar observaciones de los auditores, de los revisores contables. Entonces, ese tipo de cosas como que dentro de nuestro espíritu de dar una solución integral, pues nos hemos metido mucho en todo el tema contable. Entonces, bueno, dado que ya tenemos suficientes asistentes, voy a ir dando inicio entonces al webinar que, como bien mencionábamos, se llama ¿Cómo contabilizar derivados? Entonces, bueno, antes, para entrar en materia, quería mencionar las normas contables que nos interesan para poder saber cómo contabilizar los derivados. Entonces, en primer lugar, tenemos la norma IFRS 13, que es la que nos habla todo del valor razonable y nos va a decir cómo calcular el valor razonable de instrumentos financieros, entre ellos los derivados. Adicionalmente, mencionar que la IFRS 13 menciona que para valorar los derivados, es necesario calcular el riesgo de contraparte, que es el CVA-DVA, que como muchos saben, el derivado, uno no tiene certeza al final quién le va a pagar a quién en el vencimiento, es decir, no sabemos si tenemos un riesgo de crédito o un riesgo de débito, es decir, que nosotros incumplamos. Entonces, siempre es importante hacer el ajuste tanto del riesgo de crédito de la contraparte, que en este caso vendría siendo el banco con el cual contratamos el derivado, y el propio, que es el DVA, el Debit Value Adjustment. Perfecto, eso en la parte de valoración. En el tema del tratamiento, nos interesa la norma IFRS 9, que es la que nos va a decir
qué tratamiento se le va a dar a los instrumentos financieros, de cómo se van a valorar y en dónde se van a reconocer sus diferencias. Adicionalmente, es la que nos menciona todo lo que necesitamos para poder implementar contabilidad de coberturas o hedge accounting, que básicamente es lo que aunque ya dimos un webinar de esa temática en meses pasados, en abril, pues igual quiero recordar que la IFRS 9 es la que nos dice todo lo que tenemos que tener en cuenta para la contabilidad de coberturas, el tratamiento que tiene el objeto cubierto y el instrumento cubierto. Y por último, está la IFRS 7, que es la que nos va a decir cómo revelar los asientos contables y todos los métodos de valoración que estamos utilizando para los instrumentos derivados. Entonces, bueno, aquí esta era la parte, digamos, teórica del webinar. Aquí ya la idea es entrar a 3 ejercicios prácticos que construimos en el equipo de consultoría para el webinar, donde vamos a abordar un forward, un cross currency swap y una opción, mezclando si lo tenemos bajo cobertura, si lo tenemos como especulación o y un ejercicio mixto de ambos para que vean, para que puedan ver la diferencia contable de utilizar o no utilizar la normativa. Perfecto, entonces, y adicionalmente, pues para mencionar, dado que mientras hacíamos la propaganda o la promoción del webinar, preguntaban si iba a estar acoplado a Colombia, a Chile, a Latinoamérica, lo intenté hacer un poco mixto para que se sientan, digamos, identificados en los distintos países. Entonces, bueno, ya vamos a ir viendo. Entonces, lo primero que quiero recordar es, ¿cómo contabilizamos per se un derivado? Un derivado, por norma general, como nos lo dice la IFRS 9, es un instrumento financiero que debe ser medido a valor razonable, donde sus cambios en valor razonable van a ir siendo reconocidos en el estado de resultados, en el P&L o pérdidas y ganancias del periodo. Eso es por norma general. Adicionalmente, tener presente que un derivado no es propiamente tal ni activo ni pasivo, sino que dependiendo el valor que esté teniendo, porque puede tener un valor a favor o un valor en contra de la compañía o de la empresa que está haciendo la contabilidad, este derivado va a poder ser o activo por derivado o pasivo por derivado. Es decir, eh, para que tengamos presente, puede ir cambiando su natural, la forma en la que lo estamos reconociendo, si como activo o como pasivo, porque tiene la particularidad de que puede ir cambiando de signo. Sin embargo, queremos aclarar que lo contabilicemos como negociación o lo contabilicemos como instrumento de cobertura bajo contabilidad de coberturas. La norma contable siempre nos va a exigir calcular el valor razonable del derivado. ¿Perfecto? Aquí tenemos las dos maneras. Entonces, como mencionábamos, yo lo puedo tener clasificado como negociación, es decir, eso lo que quiere decir es, lo mido a valor razonable y las variaciones del valor razonable las voy reconociendo en el estado de resultados del ejercicio. Si yo lo contabilizo como cobertura, yo lo puedo clasificar como cobertura de flujos de efectivo, cobertura de valor razonable o cobertura de una inversión neta en el extranjero. ¿En qué cambia? Lo único que va a cambiar es en dónde voy a reconocer las variaciones del mark to market o del valor razonable de periodo a periodo. ¿Y qué lo determina? Lo determina de si yo voy a tener una asimetría contable al momento de hacer mi cobertura. Ejemplo, si yo contrato un derivado para cubrir un activo reconocido en el balance, ya sea una deuda, una cuenta por cobrar, una cuenta por pagar, yo quiero que ambos se estén neteando en el estado de resultados en la parte financiera. Entonces, lo clasifico como cobertura y su mark to market me conviene que esté en el estado de resultados financieros por la naturaleza. Pero supongamos si estamos cubriendo un flujo altamente probable o una cuenta de carácter operacional donde las cuentas no llegan al mismo asiento, es decir, al resultado operacional o al resultado no operacional, lo que me va a permitir la norma es poder reconocer unas ORIs, que es otros resultados integrales, que lo que van a hacer es que me van a eliminar esa simetría contable que yo estoy teniendo. Pero bueno, ya vamos a ir viendo
con los ejercicios. Aquí no quiero entrar mucho en detalle porque en lo que nos queremos centrar es en los asientos contables de los derivados como tal. Entonces, bueno, vamos a empezar con el forward. Para el forward, primero quiero hacer un breve resumen de cómo se calcula el valor razonable del forward. El valor razonable del forward se calcula dependiendo si es un forward de compra o un forward de venta, siempre bajo el supuesto de que yo lo voy a liquidar o lo voy a vender en el mercado de tal manera de eliminar el forward. Entonces, recordemos, un forward es un contrato que me permite fijar un precio de compra o de venta de un subyacente. Supongamos que en este caso va a ser, una moneda, ¿cierto? Y en el momento en que yo pacto un precio de compra o de venta de una moneda a un momento futuro, yo lo que tengo que hacer es que en cada cierre contable o en cada medición de valor razonable, tengo que ir comparando cuál es el nuevo precio forward de este, de este derivado. Entonces yo siempre voy a estar comparando el precio de contrato, que es este de acá, contra el precio forward de mercado, ya sea el bid o sea el ask, dependiendo si tengo un forward de compra o un forward de venta. Aquí espero que estén familiarizados con los productos porque me voy a centrar principalmente en los asientos contables y digamos necesito que esta parte la manejen ya previamente porque no puedo enfocarme propiamente tal en el producto, pero aquí estoy recordando básicamente pues lo que es un forward y cómo se calcula el mark to market del forward. Perfecto, pues entonces lo que hago es mirar cuál sería su liquidación en el futuro, que eso lo hago comparando el precio del contrato con el precio forward del mercado al momento que hago el ejercicio y lo voy a traer a valor presente multiplicado por el monto que cubre. Entonces, bueno, esto quería hacer el breve resumen para poder entrar en materia en el ejercicio. Entonces, el ejemplo que vamos a contemplar para forward de monedas. Vamos a suponer que el 1 de febrero del 2023, un empresario colombiano hizo una exportación de flores por un valor de $1.000.000, cuyo pago va a recibir en 180 días. Su moneda funcional es el peso colombiano y para gestionar su diferencia en cambio, contrató un forward por modalidad de compensación y decidió contabilizar el derivado a valor razonable, es decir, como un instrumento por inversión, y vamos a ver los asientos contables intermedios que tendremos. Entonces, vamos a ver el instrumento que contrató. Entonces, aquí, para aclarar, si yo tengo moneda funcional peso colombiano y realizo una factura en dólares y voy a recibir unos dólares, yo quiero salvaguardar el valor en pesos que me representan esos dólares que vendí. ¿Cómo lo salvaguardo? Comprando un forward de venta del peso colombiano contra el dólar, donde inicia el 1 de febrero y su fecha de vencimiento es el 31 de julio del 2023, por $1.000.000 y un precio forward de contrato de 4.834. Entonces ahí el primer dato interesante es, bueno, ¿y ese precio forward de contrato, dónde lo puedo ver? Pues aquí voy a aprovechar y voy a utilizar la plataforma Symmetry, que lo que va a hacer es que si yo le incorporo la paridad peso colombiano dólar, le digo que inicia el 1 de febrero, termina el 31 de julio y que quiero ver su valoración al 1 de febrero, queremos ver qué precio forward existe. Y aquí en el resultado nos damos cuenta que el precio forward de venta es 4.834 y el de compra, perdón, es de 4.803,72. Entonces, como estamos haciendo un forward de venta, vamos a suponer que aquí justo el banco fue benévolo con nosotros y nos dio justo el precio de mercado, el precio justo. Y nos dijo, listo, tu precio forward de mercado es que en 180 días más vas a poder vender tu $1.000.000 a un tipo de cambio de 4.834. Entonces, en ese orden de ideas, cuando lo contratamos, tenemos nuestro primer registro contable. Aquí igual quiero poner en el extracontable, que es una orden de venta por $1.000.000 contra un ingreso por venta de $1.000.000. ¿Perfecto? Sin embargo, pues
pues no lo tengo todavía, porque yo lo que hice fue, lo que hizo el empresario fue un negocio de exportar flores y todavía no ha registrado el activo en su contabilidad. Y adicionalmente vamos a dar de alta a un derivado por un valor de cero y diferencia en cambio contra diferencia en cambio por un valor de cero. ¿Qué significa esto? El derivado, por norma general, cuando no tiene un cambio de flujos en el inicio, es decir, en teoría, cuando yo contrato un derivado, como es el forward, el cross currency swap, yo no tengo que hacer un pago inicial. Simplemente yo estoy pactando unas condiciones sin hacer un pago. Por ende, la norma me permite que el reconocimiento inicial del derivado salga por valor de cero. No siempre cero, porque siempre en el precio que nos da el banco, pues el banco está sacando un margen por temas comerciales, por temas de ejecución, por temas de crédito. Y aunque si nos vamos a la matemática fina del momento del cierre, el derivado nunca va a valer cero. Sin embargo, la norma contable nos permite reconocerlo por un valor de cero, sobre todo por el tema de que no hubo un intercambio inicial no se pagó, no hubo un pago al momento de contratar. Entonces, bueno, ese es nuestro primer asiento contable. Ahora vamos a hacer un asiento contable intermedio. Vamos a suponer, vamos a ver qué pasó el 28 de abril. El 28 de abril voy a volver a la plataforma Symmetry. Entonces ahora, si yo a este forward que vence el 31 de julio, digo que ahora lo quiero valorar el 28 de abril, ¿cierto? A mí lo que me interesa es cuál es el precio forward en ese momento, ¿cierto? Ah, perdón, aquí era acá. Aquí lo que hice fue, guardé el contrato nuestro, el del ejercicio, donde tengo un forward peso colombiano dólar por compensación de venta entre el 1 de febrero y el 31 de julio, que el 28 de abril le quedan 94 días. Y aquí nos damos cuenta que el precio forward de mercado en ese momento, al 28 de abril, es de 4.765,11 centavos. ¿Qué significa eso? Que yo pacté un precio de venta de dólares a 4.800, pero el día 28 de abril el precio de mercado es de 4.765, es decir, yo estoy ganando dinero. ¿Por qué? Porque si no me hubiese cubierto, hoy estaría vendiendo esos dólares, ese millón de dólares a 4.765. Pero yo capturé un precio de 4.800, por ende, estoy ganando, estoy acumulando una ganancia en el activo del derivado. ¿De cuánto? De 34.000 millones de pesos. De 34 millones de pesos, perdón. Que si lo vemos acá, en la contabilidad, lo que tendríamos es un derivado ahora que ya no vale cero, sino que vale 34 millones contra diferencia en cambio por 34 millones. Hasta ahí estamos, estamos bien. Luego veamos qué pasa el 30 de junio. El 30 de junio, entonces nos vamos a ir. Siempre lo que necesitamos es para hacer el asiento contable del derivado, necesitamos saber cuánto está valiendo en la fecha de corte. Entonces nos vamos al 30 de junio y nos damos cuenta que el dólar siguió bajando, el dólar contra el peso. Y ahora el precio forward de venta es de 4.217. Sin embargo, yo capturé el 4.800 y ese ya no me lo quita nadie. Lo voy a cuidar con todo lo que pueda porque está acumulando una ganancia importante. ¿De cuánto? De 575 millones. Entonces, esto aquí que estamos obteniendo, estos 575 millones que son lo que llamamos el mark to market, la valoración del derivado o el valor razonable. Para estos efectos, esos tres términos que acabo de mencionar son sinónimos. Eso quiere decir que este activo por derivado que se contrató el 1 de febrero, el 30 de junio está acumulando una ganancia de 575 millones de pesos. ¿Que cómo los puedo materializar? La única manera es salir a venderlos en el mercado con la contraparte, anticipada. Pero no quiero entrar en esos detalles en este momento, pero esto es una ganancia devengada. Se va a realizar en el vencimiento. Por este valor, no sabemos. Tendríamos que saber cuánto va a ser la TRM del día 31 de julio, que es el día que vence el derivado. Sin embargo, entonces acá
Ya vimos que el derivado arrancó en ceros el 1 de febrero, luego tuvo un mark to market de 34 millones de 34 millones en el 28 de abril y luego siguió acumulando ganancia y el 30 de junio ya estaba valiendo 575 millones. Sin embargo, recuerden que en mi estado de resultados yo lo que voy es incorporando la variación de los mark to market. ¿Perfecto? Por ende, entonces el 28 de abril yo tengo 34 millones, el 30 de junio tengo 541 millones más, es decir, si yo miro los dos resultados que estoy viendo, acumulo los 575 millones, que es el mark to market. Y por último, pasamos al vencimiento. El día del vencimiento, ¿qué sucede? Yo recibo el pago por $1 millón, pero ese día la TRM está en 3.923. Por ende, yo tengo una caja por 3.923 millones de pesos. Entonces todos habremos dicho, no, pero estamos perdiendo. No necesariamente, porque el derivado siguió ganando dinero y ganó 301 millones más. ¿De dónde salen estos 301 millones? Aquí lo voy a valorar justo al 30 de julio, más o menos, para que tengamos una idea. Porque aquí Symmetry solo me muestra los que están vigentes. Entonces, dense cuenta que un día antes del vencimiento, el mark to market son 875 millones. Estos ya son devengados, pero al día siguiente se van a realizar. Por ende, yo tuve una ganancia en derivados entre el 30 de junio y el 31 de julio de 301 millones que se me fue a diferencia en cambio. Y posteriormente, como el derivado vence, el derivado me va a generar una caja. ¿Por qué? Porque me salió a favor la operación. ¿De cuánto? 876 millones 850 mil pesos. ¿De dónde sale este valor? Sale de comparar 3.923,49, que es la TRM del vencimiento, contra 4.800, que es el precio forward que yo capturé en febrero. Y mi último asiento contable es dar de baja el derivado porque ya se me materializó en caja. Perfecto. Eso quería. Este es el ejercicio, el ejemplo que traíamos para el forward de moneda, que es el instrumento más utilizado o el que más nos gusta utilizar para cuando tenemos flujos ciertos, menos de un año, liquidez en el mercado. Perfecto. Entonces, estos sean unos asientos contables, inicio, fin y algunos intermedios. Claramente, yo debía haber hecho el asiento contable en marzo y mayo, ¿no? Este ejercicio toca hacerlo todos los meses. Sin embargo, aquí estamos simplificando para poder ver los hitos relevantes, que es valoración inicial, valoración final y los asientos intermedios. Perfecto. Bueno, aquí va a ser un intermedio. Por si acaso, no sé, Claudio, si hay alguna pregunta respecto al forward antes de pasarlos a los cross currency o si las dejamos todas para el final. Yo estoy contestando varias preguntas aquí. Lo que les pido es que ocupen el Ya, Q&A, porque me es más perfecto. fácil responder las preguntas ahí que en el chat. Así que si pueden el Q y A, por favor, ocúpenlo. Pero estoy respondiendo algunas preguntas directo acá y las que no pueda responder las dejamos hasta el Para el final. final, perfecto. Entonces voy a seguir con el siguiente ejemplo. Dale. El siguiente ejemplo es el cross currency swap. Aquí voy a utilizar la misma metodología. Lo primero que me interesa a mí es cómo se calcula el valor razonable de un cross currency swap. Entonces, para los aplicados que habían entrado a los webinars, a los 5 webinars pasados, ya esto lo deberían tener más que claro, pero quiero recordar que el valor razonable de un swap, ya sea cross currency swap o IRC swap, es traer a valor presente los flujos futuros que tiene el swap, tanto en la pata recibe como en la pata paga. Los vamos a traer a valor presente y los vamos a netear expresados en nuestra moneda funcional, porque yo tengo que expresar el mark to market en mi moneda funcional. Aquí tengo un ejemplo de un cross currency swap, que lo que hago es traigo a valor presente los flujos de la moneda 1, los flujos de la moneda 2, los convierto a la moneda funcional con la spot de la fecha de valoración y tenemos el mark to market va a ser recibe menos paga. Aquí, por temas
operativos del cargue de un swap y todo, no voy a utilizar Symmetry, pero sí quiero aclarar que Symmetry va a funcionar igual que como el forward. Nos va a permitir cargar el instrumento, valorarlo a la fecha que necesitemos y poder ver su mark to market en la moneda que queramos. Entonces, nuestro ejemplo va a ser el siguiente. Vamos a suponer que tenemos una empresa chilena que tiene moneda funcional dólar y decide emitir un bono bullet por 5 millones de UF. Para los que no son de Chile y no conocen la paridad UF, UF es la moneda inflacionaria de Chile. En Colombia el equivalente es la VR, por ejemplo, y en México es la UDI. Pero lo que quiero aclarar es que es una moneda distinta al peso chileno, es una moneda que expresa el valor real del peso chileno recogiendo la inflación. Entonces aquí, esta empresa, pues si tiene moneda funcional dólar y emitió un bono bullet en UF, tiene un riesgo cambiario. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Y decide contratar un swap que le intercambia UF por dólares como instrumento de cobertura y vamos a hacer el ejercicio primero sin contabilidad cortos. Aquí tener presente, aquí tengo el bono que ya lo tengo en mi contabilidad porque lo emití. Y vamos a suponer que la empresa decidió contabilizarlo a costo amortizado. Sin embargo, el swap decidió, pues lo tiene que valorar a valor razonable y primero vamos a hacer el ejercicio sin que tuviera, sin que tuviera contabilidad de cortes. Entonces, vamos a suponer que la emisión del bono fue el 31 de marzo por los 5 millones de UEFs, cuando la conversión UF a dólar era 44,8. Aquí cuidado porque es una conversión directa. Esto quiere decir que son 44,8 dólares, son una UF. Aquí la moneda fuerte es la UF. Esto no depende de mí, ni depende del ejercicio, depende de cómo se transan los activos, los subyacentes financieros en el mercado y esta paridad, la moneda fuerte, la paridad fuerte es la UF. Al momento de la emisión, yo tengo, el bono todavía no me ha generado diferencia en cambio porque lo acabé de emitir y vale justo su valor en dólares, equivalente en UFs. Y mi mark to market del swap, como no tengo que hacer un intercambio, sino simplemente pacto unas condiciones con el banco, el mark to market del swap es cero. Y ahí reconocemos en la contabilidad el bono con diferencia en cambio cero y el swap con diferencia en cambio cero. Perfecto. Continuando, vamos a hacer el ejercicio al 30 de abril. Vamos a ver qué pasa el 30 de abril. El 30 de abril vamos a suponer que la paridad varió muy poco, pasó de 44,8 a 44,61. Eso quiere decir que yo gané dinero. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que el dólar se fortaleció contra la UF, es decir, que mi bono en UF representa menos dólares. De tal manera que la diferencia en cambio del bono fue a favor de nosotros 929.000 dólares. Sin embargo, el mark to market del cross currency swap es de 1.643.000 en contra. Entonces aquí, cualquiera podría decir, oye, no, la cobertura está mal tomada porque, pues, claramente no me está compensando. Aquí quiero aclarar algo, no es que la cobertura esté mal tomada. Recordemos que el bono se está valorando a coste amortizado, es decir, simplemente contempla la diferencia entre la paridad UF dólar. Sin embargo, el cross currency swap, recordemos que es un instrumento que aunque el spot, la paridad, influye en su mark to market, tiene una componente de tasas de interés que influye en su mark to market, porque lo que estamos haciendo es traer a valor presente flujos en dólares y flujos en UF, donde los flujos en dólares los vamos a descontar con una curva SOFR y los flujos en UF lo vamos a descontar a una curva UF, a una curva de descuento de UF, que además está recogiendo los basis swap que van del peso chileno al dólar, y todas esas variables de mercado me influyen en mi mark to market. ¿A qué voy? El mark to market del swap tiene una componente moneda y una componente tasa. Y esa asimetría que estamos viendo me la está generando justo la componente tasa, que va a ir desapareciendo a medida que dejemos vencer el swap. Sin embargo, a niveles de mark to market de vengado, voy a poder ver estas asimetrías, pero afortunadamente la norma permite controlarlas. Entonces acá lo que tenemos es, reconocemos
el valor que ganó el bono contra diferencia en cambio y el valor que perdió el swap contra diferencia en cambio. Posteriormente, nos damos cuenta que en el neto yo estoy perdiendo en diferencia en cambio en el periodo 714.000 pesos chilenos, dólares, perdón. 714.000 dólares voy perdiendo. Luego vemos mayo y vemos que la paridad siguió bajando, es decir, el bono acumuló más ganancia, ya tiene una ganancia acumulada de 2 millones, el swap acumuló una pérdida de 2.900.000 dólares y el asiento contable serían reconocer 1.086.000 más de ganancia en el menor valor del bono, que es el menor valor del pasivo, y una pérdida adicional en el swap. De tal manera que en el ejercicio entre el 30 de abril y 31 de mayo, tengo una diferencia en cambio de 243.000 dólares. Aquí estoy mostrando la del periodo, no la acumulada, para que lo tengamos presente. Finalmente llegamos al vencimiento, que es el 30 de junio. La paridad final revertió, es decir, cambió a un debilitamiento del dólar 45, a 45 dólares por UF. ¿Qué significa eso? Que mi bono se encareció finalmente, porque yo, si me regreso unas diapositivas, yo emití 5 millones de UFs a 44,80, pero el día que las voy a pagar está en 44. Eso significa que en el bono se me encareció finalmente 1.092.000 dólares más. Y justo aquí en el vencimiento, ese fue justo el valor que me compensó el swap, 1.092.000. Por ende, cuando ingresamos los asientos contables, que aquí lo que vemos es, el bono presenta una pérdida de 3 millones. ¿Por qué de 3 millones? Porque yo tenía una ganancia de 2 millones y cerré con pérdida de 1.092.000. Por ende, de mayo a junio, la pérdida fue de 3 millones. La del periodo, recordemos, la acumulada fue 1.092.000. Y todo esto se me va contra diferencia en cambio. Posteriormente tenemos lo mismo en el swap. El swap ahora, al contrario, yo tenía una pérdida acumulada de 2.975.000 dólares en mark to market en contra, que revertió y se volvió una ganancia de 1.092.000. Es decir, en el periodo mayo a junio gané 4 millones de dólares. Y finalmente damos de baja al bono los asientos que teníamos del bono y del swap, que ya es lo acumulado, porque ya esto se me materializó y hubo intercambio de caja. Por ende, al final del periodo, la estrategia me salió como lo planeé. Lo que perdí en el bono, lo recuperé en el swap. Sin embargo, démonos cuenta que tenemos una diferencia en cambio en mayo y en abril negativa, que pueden dar conversación o observaciones por parte del directorio, del auditor, de la estrategia, que idealmente sería bueno evitarlas porque finalmente la estrategia estuvo bien planteada. ¿Cómo la podríamos evitar? Utilizando Hedge Accounting. Ahora vamos a mostrar el mismo ejercicio con los mismos valores utilizando Hedge Accounting. Ahora, utilizando Hedge Accounting, tenemos el mismo ejercicio, simplemente que ahora el swap lo estamos llevando bajo Hedge Accounting y en la primera valoración, dense cuenta de lo que estamos haciendo. Aunque el mark to market del swap es una pérdida de 1.643.000 dólares y la ganancia que lleva el bono es de 929.000 dólares, lo que vamos a hacer es neutralizar la diferencia en cambio, dado que estamos utilizando contabilidad de coberturas, es decir, la diferencia en cambio del bono, que fue 929.000 dólares, los vamos a contrarrestar perfectamente con el mark to market del swap que estoy llevando a diferencia en cambio. Entonces ahí todos dirán, bueno, pero ¿dónde quedó la diferencia entre 929 y 1.600.000? Quedó en una ORI. En lugar de llevarme completo el mark to market del swap a diferencia en cambio, lo que voy a hacer es, me voy a llevar a diferencia en cambio la porción que me contrarresta la diferencia en cambio de mi pasivo. Es decir, estoy generando una simetría contable, porque antes teníamos una asimetría que nos habíamos dado cuenta. Pero yo no puedo desconocer los 714.000 dólares que sigue teniendo el swap acumulados como pérdida.
los vamos a meter también contra el pasivo swap, pero no contra diferencia en cambio, sino contra otra reserva integral. Que eso me lo permite la norma, claramente cumpliendo con unos estándares de documentación y de test de efectividad. Pero simplemente nos va a permitir neutralizar la diferencia en cambio. Posteriormente tenemos el nuevo asiento. Y aquí lo único que cambia es que esa diferencia en cambio de abril a mayo, que estaba en $243,000 en contra, la vamos a reconocer en el mark to market del swap, pero ya no contra diferencia en cambio, sino esa diferencia va a ir contra otra reserva integral. Que vamos a ir acumulando otra reserva integral mientras estén devengados esas diferencias. Ya vamos a ver en el realizado qué sucede. Finalmente tenemos el vencimiento. Justo lo de la diferencia en cambio del bono se contrarrestó con la del mark to market del cross currency swap. Perfecto. Lo único que cambia es que ahora en el vencimiento, bueno, en todos los intermedios tuvimos diferencia en cambio neutralizada, diferencia en cambio cero en estado de resultados. Y ahora cuando ya viene el vencimiento, bueno, teníamos acumulado un valor importante en el ORI. ¿Cuánto? $958,000. ¿Qué vamos a hacer? Los vamos a reciclar. Es decir, vamos a darlos, ya vamos a, contra swap y ORI, vamos a reversar todo ese otro resultado integral que teníamos y vamos a reciclarlo al resultado de tal manera que el resultado final del bono sea nuevamente la pérdida de $1,092,000 y la del swap, la ganancia de $1,092,000. Perfecto, entonces simplemente lo que hicimos fue esa diferencia en cambio, esa ineficiencia o esa diferencia de la cobertura, la vamos teniendo en una ORI que la llevamos al resultado en el vencimiento del activo subyacente o del objeto de cobertura o en el vencimiento del derivado. Lo ideal es que ambas fechas sean la misma. Perfecto. Entonces, bueno, este era el ejercicio con los cross currency swap. Ahora vamos a ir al ejercicio de las opciones. Voy a tomar un poco de agua mientras vamos cambiando el chip a opciones. Y nuevamente partimos con cómo calculamos el valor razonable de una opción. El valor razonable de una opción ya es un poco más técnico, más complejo, porque es mediante una fórmula que nos heredaron, nos dejaron Black-Scholes-Merton, ¿cierto? Que es la famosa fórmula de Black-Scholes que utilizando estas 6 variables, que es el spot, el precio de ejercicio, la volatilidad, el vencimiento en años, la tasa de interés de la moneda débil y la tasa de interés de la moneda fuerte. Aquí, perdón, aquí está el ejercicio con la fórmula con COP, pero aquí lo que va es la moneda débil y aquí la moneda fuerte. Y tenemos una fórmula que nos permite calcular el valor razonable de la call y de la put. El valor razonable de una opción, recordemos que es lo que en el mercado llamamos la prima, es decir, a diferencia de los otros dos instrumentos que acabamos de mencionar, sí tienen un pago upfront, un pago inicial, porque estoy comprando literalmente una opción. No estoy haciendo un acuerdo y ya, sino estoy comprando un derecho. ¿Un derecho a qué? A vender o a comprar una moneda, una tasa de interés o una acción, en este caso moneda, a un tipo de cambio previamente pactado, que es el valor asegurado. Estas fórmulas se ven horribles escritas, pero bueno, aquí tengan presente, aquí lo único complicado es la N, que tengan presente que es la distribución normal estándar en Excel. Entonces, bueno, con esta diapositiva, si se manejan bien en Excel, van a poder tranquilamente tener su fórmula o su calculadora de opciones en una planilla para que lo puedan ir utilizando. Pero bueno, esta es la metodología del valor razonable de las opciones put call europeas, plain vanilla, que no tienen ningún detalle exótico. Entonces, adicionalmente, ¿qué va a hacer una diferencia en el valor de la prima? El mark to market, el valor razonable o la prima de una opción put y call o call se diferencia en dos valores, lo que es un valor intrínseco y lo que es un valor temporal.
¿Por qué? Porque esto tiene una componente de seguro. Tenemos una componente estadística de eventos futuros que no conocemos. Entonces aquí quiero comentar primero que la valoración, lo que llamamos el valor intrínseco, significa el valor que pagaría la opción si venciera hoy. Es decir, si yo contrato una opción para comprar dólares a 5.000 y hoy tenemos el dólar a 4.100, como lo hemos visto, esa opción tiene un valor intrínseco de cero. ¿Por qué? Porque yo no voy a ir a comprar dólares a 5.000 cuando está hoy a 4.100. Simplemente me voy a quedar callado, voy a dejar la opción guardada en un cajón y voy a ir a comprar los dólares a 4.100. Eso es lo que llamamos el valor intrínseco. Hoy, si esa opción se estaría ejerciendo o no se estaría ejerciendo. ¿Perfecto? Aquí para llevarlo al ejemplo de seguros. Cuando compro un seguro de un auto, de un carro, y todavía no me he estrellado, el valor intrínseco del seguro es cero. Mientras yo no me estrelle, es cero porque no van a tener que pagar nada hasta que yo me estrelle o ejerza o tenga que hacer uso de ese seguro. ¿Listo? Ese es como el equivalente. Sin embargo, el valor temporal lo que está recogiendo es, bueno, puede que hoy no se esté ejerciendo la opción, puede que todavía no te hayas estrellado, pues todavía queda un periodo de tiempo donde sigues asegurado y hay que tener en cuenta las probabilidades de que tú tengas que usar ese seguro entre hoy y el vencimiento. Y eso es lo que llamamos el valor temporal de la opción. Que hoy no se esté ejerciendo no quiere decir que valga completamente cero. Vale cero en la parte intrínseca, pero sí tiene un valor temporal que no podemos desconocer. Y entonces llegamos a la conclusión de que el mark to market es la suma del valor intrínseco y el valor temporal. En general, llegamos por diferencia, porque nosotros lo que hacemos es, con la fórmula de Black and Scholes, calculamos la prima, esta, la parte izquierda de la fórmula. El valor intrínseco sabemos que es o cero o cuánto se estaría ejerciendo, la diferencia entre el spot y el strike. Y lo remanente es el valor temporal. Por diferencias llegamos al valor. Entonces aquí lo que quería mencionar es que el valor intrínseco es lo que a mí como tal me está cubriendo, porque es la compensación esperada que yo tengo hoy día. El valor temporal va a tender a cero porque en el vencimiento todo el valor va a ser intrínseco. En el vencimiento yo ya voy a saber si valió algo la opción o no, porque ya sé si me van a compensar o no. ¿Perfecto? Entonces pasemos al ejemplo. Entonces, este ejemplo es, perdón, aquí con las fechas se me fue, este es 2022. Supongamos que el 30 de marzo del 2022, un fabricante compra materias primas en el exterior en dólares y las que están valuadas en 395 millones de pesos chilenos, equivalentes a 500.000 dólares de ese entonces, cuyo compromiso de pago es el 30 de septiembre de 2022 a 184 días. Es decir, va a tener que pagar el equivalente a 500.000 dólares el 30 de septiembre por una importación que realizó. La empresa tiene moneda funcional peso chileno y el importador cubre su exposición con una opción. ¿Con cuál opción la cubre? Voy a pasar nuevamente a Symmetry para que vean que los valores de dónde estarían saliendo. Entonces, lo que vimos es una opción de compra que nace el 30 de marzo. Vamos a ver su precio el 30 de marzo del 22. El plazo son 184 días. Se cubrió a 7,90 en un monto de 500.000 dólares. Cuando calculamos, Symmetry nos dice, bueno, la prima es de 44,9 pesos chilenos por dólar cubierto. Es decir, el valor de la prima en pesos chilenos, que es la moneda funcional, es de 22.450.000 pesos chilenos, que es justo lo que tendríamos aquí. Aquí tenemos los así. Entonces, tengo una opción call por 500.000 dólares con prima que costó 44,9, que el primer asiento en la contratación en inversiones, tengo opciones call que valen 22.450.000 pesos contra una salida de caja.
Hasta ahí estamos de acuerdo. Y el observado ahí, el tipo de cambio observado, que es la TDM en pesos chilenos, era 188,50. Luego hacemos el ejercicio al 30 de junio. Entonces, vamos a ver cuánto estaban costando las opciones el 30 de junio. Entonces, aquí simplemente tenemos que cambiarle la valoración al 30 de junio del 2022. Y nos damos cuenta que esas opciones valen más que antes. Pagué 22 millones, pero hoy están valiendo 70 millones 616 mil pesos chilenos. Es decir, ganó valor. Recuerden que este valor es parte intrínseca, parte temporal. Entonces aquí el asiento contable es, las inversiones ahora valen 70 millones 616, donde tengo, aquí estamos suponiendo que utilice Hedge Accounting, contabilidad de coberturas, perdón por no haberlo aclarado, donde tengo, en el ORI tengo 63 millones 500 mil pesos chilenos de valor intrínseco, de flujo de caja, y una reserva por valor temporal de 7 millones 116. Aquí la suma de estos dos me da justo el mark to market. Y el valor intrínseco, ¿cómo lo obtuvimos? La diferencia entre 917, que fue lo que subió el tipo de cambio, contra 790, que era el valor asegurado. Y cuando lo multiplico por 500.000, llegamos a este valor. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿y por qué esto lo tengo en el ORI? Lo tengo en el ORI porque es un compromiso de pago. Yo no tengo la partida contable, no tengo el pasivo en el balance. Entonces, si yo tengo las opciones en el estado de resultados, estaría reflejando ganancia por 70 millones, que no tiene algo que me lo contrarreste, porque tendría una simetría contable. Entonces, aquí la norma me permite llevarlo a un ORI. Perfecto. Luego pasamos al vencimiento, que es el 30 de septiembre, y tenemos los siguientes asientos. Tenemos, en el ORI, yo tenía, por valor temporal, tenía 7 millones 116, que los reverso y los mando y los reciclo ya al estado de resultados. Adicionalmente, tengo unas inversiones call de 88 millones. ¿De dónde salen los 88 millones? De multiplicar la diferencia entre 966 pesos por dólar, que fue el tipo de cambio del vencimiento, contra el precio asegurado, que era 790, y multiplicar eso por 500.000 dólares. Eso me da que las inversiones call en el vencimiento valían 88 millones. Y eso es valor intrínseco que ya es flujo de caja. Eso ya va a ser un flujo de caja. Y adicionalmente tengo dos asientos contables siguientes, porque luego decimos, bueno, y esta ganancia de la opción en teoría debería ir a un resultado financiero, pero yo estaba cubriendo una compra de materia prima, un inventario. Entonces la norma adicional me va a dejar incorporar en el inventario dos asientos más, que son cuáles: el pago de la opción, la compensación en el vencimiento. Estoy llevando lo que yo tenía los 88 millones, estoy llevando, lo estoy llevando contra el pago del inventario. Es decir, aquí estoy reduciendo lo que pagué por inventario porque me compensaron 88 millones. Y adicionalmente, el pago de la prima que yo tenía, que fue el primer asiento que registré, también lo voy a poder incorporar en el precio final del inventario. ¿Qué significa eso? Que finalmente mi inventario se vio ajustado pude incorporar en el valor del inventario el valor de la prima y el valor final en el vencimiento de la opción. De tal manera que mi estrategia de cobertura, que tenía un carácter operacional, me está permitiendo reflejar su resultado en el resultado operacional y no en el financiero. ¿Perfecto? Entonces, bueno, hasta aquí llegaba este ejercicio, bueno, este webinar, los ejercicios. A lo mejor de las opciones, al final lo quisimos hacer un poquito más complicado para que vieran que tenía varias virtudes, ¿no? Que tengo la prima, que es un flujo de caja inicial, pero como es una partida extra contable, lo llevo contra ORI, las valoraciones intermedias de la prima, y luego cuando ya vence esa opción y recibo una compensación, esa compensación también la incorporo en el objeto que yo cubrí, que era un inventario. Entonces, hasta ir a los ejercicios que teníamos planificados. Espero
pues haya sido de su agrado y de su entendimiento. Y no sé si hay alguna pregunta ahí para ¿Hay, responder. hay algunas preguntitas, David? Muchas gracias, muy claro, muy buena exposición, estamos perfectos dentro del plazo. Yo traté de responder tantas preguntas como pude, pero quedaron tres dando vuelta. Una, la primera es si es necesario contabilizar el contrato forward en la contabilidad en el momento en que nace o solo reflejar la posición activa pasiva al cierre de cada mes. Ya, piden reconocer, o sea, el reconocimiento inicial es necesario. La norma la IFRS 9 nos exige un reconocimiento inicial, pero por valor de cero. Entonces, digamos que operativamente es sencillo. Y a fin de mes ya va a tener su correspondiente, salvo que el tipo de cambio se haya mantenido en el caso del forward exactamente igual. Ya, Al, salvo que no. no haya cambiado, mantendría en cero. La siguiente, al contabilizar el mark to market del cross currency swap con contabilidad de cobertura, también deberíamos considerar el neto de intereses para calcular la diferencia que va al ORI, es decir, ORI igual mark to market menos diferencia de cambio menos intereses por cobrar más intereses por pagar. No sé si sigue la pregunta o la podemos responder después, pero si te queda claro, la Ya, respondemos no, antes. me queda claro. Obviamente no quise entrar en el detalle de los, porque recordemos que los bonos y los swaps van acumulando un cupón. A medida que pasa el tiempo, yo estoy acumulando un cupón que ya es un pago, digamos, una causación que ya es un compromiso. Y sí, la persona de la pregunta tiene razón. Es importante tener en cuenta el neto de intereses, cómo va, y lo que hacen las empresas es contabilizan los intereses que ha acumulado el bono y adicionalmente con la diferencia en cambio de esos intereses lo contrarrestan con la diferencia en cambio que está acumulando el cupón del swap. Pero sí, fue por temas de simplicidad del ejercicio que no lo tuvimos en cuenta en el ejercicio. Ok, y la última pregunta es bien simple, pero yo creo que puede servir como para aclarar bastante el tema. Inversión, ¿la opción call es un activo o un gasto? Listo. Las opciones, siempre que yo compro una opción, es un activo, el valor residual que tiene la opción. La prima per se nos permite la normativa contabilizarlo como un gasto y adicionalmente permite prorratear ese gasto a lo largo de la vida de la opción. Las valoraciones intermedias de la opción siempre son activo porque yo nunca voy a tener que pagar, porque asumiendo que compro la opción. Si vendo la opción siempre sería un ingreso en el inicio porque yo recibo la prima y en las valoraciones intermedias sería siempre un pasivo, porque o voy a pagar o quedo en ceros. Perfecto, bueno, muchas gracias David, muy buena exposición y gracias por supuesto a todos los que asistieron hoy día. Tuvimos un récord de muchísimos asistentes, así que hay harto interés parece por el tema contable. Así que cualquier cosa no duden en escribirnos si quedaron con alguna duda adicional y el equipo, ¿no es cierto?, les va a enviar la grabación de este webinar creo que mañana mismo. Así que un gusto. No sé si quieres comentar algo más, David, para cerrar. No, despedirme, espero que haya sido de gran utilidad. Es un webinar muy distinto a los que usualmente hacemos, pero espero haya sido de utilidad para todos. Vale, gracias, que estén bien. Que estén bien. Chao.